nosotros cuando nos duele? Un pastillazo, con analgésico. ¿Te duele el perro? Toma tu perro. ¿Te duele? Toma. Yo siempre critico de que los analgésicos, ¿no? Los antiinflamatorios se están vendiendo en la esquina de tu casa, ¿no? Y es que hay un uso indiscriminado de los analgésicos o los antiinflamatorios. Y eso no está bien porque debemos de considerar que hay aspectos beneficiosos de algunas sustancias, como por ejemplo la prostaglandina. Y al tomar esto, bloqueamos la acción beneficiosa. Entonces, por eso, las consecuencias es que estás curando por un lado, pero estás haciendo daño por otro. Eso es lo que. Y eso lo vamos a comprender mejor cuando lleguemos a los mediadores químicos de la información. Bueno, el resultado del aprendizaje antes se ponía bien grande, se pone bien chiquito. Van a aprender ustedes la base teórica de la inflamación, las generalidades y las características. Siempre que uno quiere definir a la inflamación, ¿no? ¿Cómo puedo definirla? Pero además también, cuando saben que ya estás llevando patología, yo llevo patología, el profesor, la clásica pregunta que dice el profesor, ¿qué es la inflamación? Del arranque nada más. Todos te van a preguntar. Y yo patología, ¿qué es inflamación? Tanto. Y tú vas a querer recordar y reunir todas tus ideas para decirle rápido. Pero miren, la inflamación es así de simple. La inflamación, ¿qué cosa es? Una reacción. Esa es la inflamación. Una reacción. Una reacción ante qué cosa? Ante una agresión. Esa es la inflamación. Así, en palabras sencillas, cortas, la inflamación es una reacción ante una agresión. Ahora, el objetivo de la inflamación es otra cosa. Porque la inflamación también tiene objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la inflamación? Eliminar o bloquear al agente agresor. Pero la inflamación no se detiene solamente en esto, sino que también tiene un segundo objetivo de inflamación. ¿Cuál es? Reparación del tejido dañado. El tejido dañado por el agente agresor y también por la propia inflamación. Es decir, este segundo objetivo, nos dicen las heridas nunca curarían. Serían eternas, no hay quien razón. Bueno, entonces acá nos ponen un ejemplo y nos dicen, miren, ¿qué observan? ¿Puedes distinguir qué cosa es esto? ¿O no? Mira, esta es la estructura y está rodeado por veras redondas, que realmente tienen ese color medio gris cremoso y rodeado siempre por veras. Esos son los nódulos linfáticos. Ese es un nódulo linfático que se ha cortado. Bueno, hay dos que se ha cortado y siempre, recuerden que los nódulos linfáticos siempre están rodeados de grasa que las protege, sobre todo las que están superficiales. ¿Y qué les parece esto? La nariz de un perrito. Y como ves acá, miren, acá es una parte de la nariz o de la piel que está desprovista de pelos, pero la piel está bien rosada. La piel está rosada y acá todavía hay zonas que carecen de piel. Está expuesto, supongo, una herida que ya se está reparando. Esta es una superficie, la han cortado el nódulo, aquí en este caso lo han cortado el nódulo linfático, y estamos viendo pues una superficie que está brillante, que está líquido, pero que también ha tomado un color rojo. Ese color rojo, más o menos vivo, puede ser una diferencia. ¿Se acuerdan de la dilatación arteriolar? La dilatación arteriolar, ¿qué cosa es? La lipe. Y la dilatación de las venas y los capilares, ¿qué cosa es? Congestión.
inflamación, como hemos dicho, ¿no? La inflamación podemos definirla de la siguiente manera, ¿no? Es una reacción, una respuesta de los tejidos ante una agresión, cualquiera sea la causa. Y nos dicen que el requisito indispensable para que esto suceda, ¿cuál es? Que sea vascularizado. Que sea vascularizado. Y ustedes se van a dar cuenta por qué necesariamente el tejido tiene que ser vascularizado. Bueno, y ahí nos explica, ¿no? El localizar al agente agresor, y es un medio por el cual van a ir las células fagocíticas y el complemento que están confinadas en la corriente sanguínea de manera normal van a tener acceso al lugar donde se está produciendo la inflamación. Chicos, no se sorprendan porque se escribe difícil, ¿no? Es fácil de comprender lo que quiere decir. Bien, entonces dice, hay un intento de localizar al agente agresor, ¿no? Entonces, de la sangre van a salir las células fagocíticas, el complemento, ¿para qué? Para llegar a la zona de la lesión o a la zona de la inflamación. Y ese es el mecanismo. ¿Cuál es el objetivo? El mecanismo protector es detener o eliminar al agente agresor. Y el segundo objetivo, reparar el daño. Entonces, ¿cuál es el producto final de esta reacción? En que vamos a tener, ¿qué cosa dice? Un acúmulo de fluidos al cual le llamamos acá exudado. ¿Y cómo se llamaba el líquido del desequilibrio de las presiones? Trasudado. Bueno, dice que el producto final es la acumulación de un líquido que se llama exudado y también de leucocitos, principalmente ¿qué? Los neutrófilos, hacia la zona de la inflamación. Y también tenemos que saber de la inflamación, lo que ya se estaba diciendo, que es una respuesta inespecífica. ¿Por qué es inespecífica? Porque la causa puede ser cualquiera, ¿no? Física, química, biológica, puede ser en cualquier órgano o tejido, ya sabemos que tiene que estar vascularizado y por eso le llamamos inespecífica. Y acá nos dice que esta inflamación se puede originar por factores endógenos, tan propios del tejido del individuo o del paciente, como la necrosis tisular. Entonces, una necrosis tisular, una necrosis como por ejemplo en un infarto, ¿hay necrosis o no hay necrosis? Entonces, un infarto, si va a producir qué cosa, va a llevarnos a una inflamación. Ahora, ¿por qué? ¿O para qué? Tenemos que explicar, ¿por qué la necrosis tisular tiene que producir inflamación? Estamos hablando de un tejido muerto, ¿sí o no? Y el paciente está vivo. Entonces, algo vivo no puede permanecer con algo muerto en su cuerpo. Tiene que ser eliminado. Y si esto es eliminado, necesariamente la reparación será a través de la regeneración o la cicatrización. ¿Qué es eso? ¿Regeneración o cicatrización? Ya está muerto. Entonces, principalmente será la cicatrización. Los factores inmunológicos, como las reacciones de hipersensibilidad anticuerpo, que también pertenecen al grupo de los factores endógenos. Y los exógenos, que pueden ser mecánicos, físicos, químicos, biológicos, que son los microorganismos, que son las causas de las diferentes enfermedades. Y también, ahí dicen, los factores inertes como los cuerpos extraños también pueden provocar inflamación. Nos dicen, ¿y la inflamación puede ser perjudicial? ¿En qué situación? ¿En qué situación puede ser perjudicial? Porque dice que es beneficioso, de cosa.
va a eliminar a la gente infeccioso, va a bloquearlo y también va a reparar. Pero ¿en qué situaciones se da la inflamación perjudicial? Ya voy a ponerlo. Por ejemplo, un traumatismo en una articulación. Si se ha inflamado, porque dice el resultado final de la inflamación es el acúmulo de fluidos, se va a llenar de líquido, ¿ya? Y en una articulación que tiene movimiento, que se llene de líquido, lo va a qué cosa, va a limitarse, entonces no va a poder funcionar hasta que pase la inflamación. Pero también si hay daño, los fenómenos de reparación de repente pueden impedir también el movimiento, ¿no? Entonces tanto la inflamación aguda como el proceso de reparación también puede ser perjudicial. Bueno, todas las reacciones de hipersensibilidad también son de alguna manera perjudicial. Es decir, una reacción de hipersensibilidad de un individuo que ya ha sido sensibilizado puede responder sistémicamente, ¿no? También puede llevarlo a la muerte. El edema, por ejemplo, acá en el epiglotis, que tengas un edema en el epiglotis que sea bastante intensa, puede tapar la herida y te ahoga. Bueno, y hay otras más que pueden ser perjudiciales. Y nos dicen acá, pueden ser inducidos o exacerbados por una respuesta inflamatoria. Como, miren, el asma. El asma, que es la broncoconstricción. Una broncoconstricción que cuando el aire pasa produce un sonido o un silbido, silbante. Bueno, y algunas enfermedades autoinmunes que se presentan también en los animales. Por ejemplo, el pénfigo y el lupus eritematoso en perros principalmente. Y luego nos pone también la fibrosis hepática por plantas tóxicas. Entonces se supone que esta sustancia tóxica se está yendo por la sangre, ¿no? Está llegando al hígado. Por eso habla de una fibrosis hepática, o sea, una sustancia que daña los hígados. Y está en equino. Bueno, puede ser una planta tóxica que no solamente va a ser para equinos, también puede haber plantas tóxicas para los rumiantes, especialmente los que viven o los que son criados de forma extensiva en el campo y que tienen acceso a varias cosas, a varias plantas. Enfermedades autoinmunes y crónicas son las más perjudiciales. Acá, lo crónico siempre va a ser, lo crónico siempre es irreversible, ¿no? Recuerden que lo crónico siempre está asociado a qué cosa, a la fibrosis, ¿sí? Y que tú tengas una fibrosis, la fibrosis, ¿qué nos dice? Que haya habido un daño intenso, que he perdido células y que ya no las puedo recuperar y está sustituido por un tejido que no tiene la función de la célula, y eso ya no se puede recuperar. Lo crónico es un daño irreversible. Bien, y acá nos ponen algunos ejemplos de enfermedades causadas por reacciones inflamatorias, tanto agudos como crónicos, y aquí hay algo interesante, ¿no? El asma, ¿no? El asma está considerado tanto en el trastorno agudo como también en el trastorno crónico. La fibrosis pulmonar, las artritis, algunas cosas. Los componentes de la respuesta inflamatoria. En todo este dibujo que ustedes ven, todo lo que está ahí, todos intervienen en la inflamación. Acá nadie se pelea, yo primero, yo después, no. Hay un orden, ¿no? Hay un orden por el cual tienen que intervenir y todos de una manera ordenada.
respuesta coordinada, armoniosa, que es una respuesta compleja, ¿no? Es bastante compleja porque intervienen varios, pero cada uno en su secuencia y en su orden. Como puedes ver, miren, el plasma sanguíneo, las células que circulan, los vasos sanguíneos, los constituyentes celulares y intracelulares del tejido conectivo, todos intervienen, todos tienen una parte, todos contribuyen a este proceso inflamatorio. Y cuando dice vasos sanguíneos, no solamente el vaso como tal, sino está, mire, el endotelio, la membrana basal, el músculo liso, ¿no? O sea, todo interviene. Cuando hablamos de los constituyentes celulares y extracelulares del tejido conectivo o de la matriz extracelular, ahí están las células mastocitos, los fibroblastos, los macrófagos, la matriz extracelular, las fibras elásticas, colágenos, los proteoglucanos, etc. Todos intervienen de una u otra manera. Y acá viene la explicación que yo puedo ver. Ahí están las proteínas que forman parte de la matriz extracelular. Ahí está el colágeno, la elastina y un montón de glicoproteínas adherentes, ¿no? Como la fibronectina, la amina, entatina y todo lo que seguramente ya hemos llevado o hemos estudiado. Ahí están los proteoglucanos, la membrana basal, el plasma, las células circulantes, las células del tejido conectivo. Y ahora es importante que ustedes recuerden cómo se identifican a las células inflamatorias, ¿no? Los neutrófilos, los eosinófilos, los monocitos, las células plasmáticas, los mastocitos, o también llamadas las células cebadas. ¿Te acuerdas cómo era? Bueno, ahora es el tiempo de que recuerdes, de que refresques tus conocimientos de histología. Lo de histología, ya les he dicho, que ya me enseñan que solamente las células de un extendido de sangre, ¿no? Que me pongan ahí las células en acción, ¿no? Que pongan un neutrófilo que está ahí, no sé, combatiendo, fagocitando, ¿no? Y eso es lo que se tiene que ver, porque en un extendido de sangre todo se ve lindo, ¿no? Muy bonito, todo, no hacen nada, están circulando nada más las células, ¿no? Y tú agarras, ¿qué haces? Y otra cosa, eso es una citología. Y nosotros vemos a las células inflamatorias como histopatología, o sea, parte de un todo, ¿no? De células parenquimatosas o un estrón, o sea, como un tejido, un órgano. En cambio, el extendido, yo agarro, saco las células, extiendo y las hago ver. Miren qué bonitas. Claro, qué bonitas que salen y ahí están poniendo preciosas. Pero cuando están en acción histológicamente a veces son distintas, ¿no? Los tamaños celulares también. En un extendido, como es, estoy extrayendo las células, estoy extendiendo, las células se ven más grandes, se ven mejor, pero también una histopatología la que saca hasta los tamaños. Bueno, los hitos históricos, hay hitos históricos en la medicina y que creo que también es importante mencionarlos, ¿no? Y muchos de esos también son parte de la historia en sí. Miren, por ejemplo, algo muy importante decir es que la inflamación ya era reconocida o se describía en los papiros egipcios, que tiene una antigüedad de 3.000 años antes de Cristo. Por supuesto, no va a decir la inflamación, porque ni siquiera sabía que se iba a llamar inflamación, pero por lo menos ya lo describía, o sea, ya tenían conocimiento de la inflamación. Bueno, Celso, en un escritor romano, fue el primero en enumerar, ni siquiera dicen descubrir, enumera los signos cardinales de la inflamación. A uno dicen que 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé, dice antes o después de Cristo, pero la cosa que tiene tanta antigüedad, ¿no? Enumerar los signos cardinales de la inflamación que hasta ahora siguen en vigencia. Y lo utilizamos justamente para poder identificar una inflamación macroscópicamente.
y vale, es válido. Rudolf Virchow, miren, siglo I, siglo XIX. Pero después de esto, hubieron muchos, ¿no? Muchos escritores, investigadores, etcétera, que dijeron, oye, existe un quinto signo, pero nadie les hacía caso. Nadie le daba valor al hecho de que había un quinto signo. Todo el mundo tenía conocimiento de que decían que había un quinto signo, pero nadie decía o daba por hecho de que sí había un quinto signo. O sea, Rudolf Virchow, todavía hasta el siglo XIX, viene y dice, oye, sí. Y él da fe y crédito de que sí hay un quinto signo. Entonces yo decía, no, se han equivocado. Virchow no hacía. No, pero Virchow se hacía. Y ha sido la autoridad para decir, sí, señores, existe un quinto signo. Rudolf Virchow es considerado el padre de la patología moderna, porque él incluyó el concepto de célula. Él decía, si la enfermedad afecta al hígado, quiere decir que el hepatocito está enfermo, entienda. Y así es posible. Si tu hígado está enfermo, porque tus hepatocitos están enfermos, están o degenerados o lesionados, etc. Entonces, él es el que incluyó el concepto de la patología celular. El hígado está mal, ya que bien está mal, se debe curar. El concepto celular, él lo ha incluido, ¿no? Por eso es considerado el padre de la patología moderna. Bueno, entonces Rudolf Virchow vino y dijo, sí, existe un quinto signo. John Hunter, que es un cirujano escocés, él fue el que dijo que la inflamación es una respuesta inespecífica. Y además de inespecífica, dijo que era saludable, ¿no? Le dice, me duele, está bien, le dice, está bien que te duela. Y eso está reparando ya. Y además alégrate porque estás vivo. Porque si hubieras muerto, no te dolería. Porque la inflamación es algo saludable, sí. Es la reacción que está dando tu cuerpo ante un agente agresor. Y eso es saludable. Eso es saludable. Entonces, él habló y dijo que la inflamación era una respuesta estereotipada. Entonces, él vio el concepto de que la inflamación es una respuesta inespecífica. No importa cuál sea la causa y cuál sea el tejido afectado, siempre va a ser la misma respuesta. Siempre va a haber hiperemia o congestión, hinchazón y dolor, siempre va a ser lo mismo. Y así es. Si no, peñízcate la oreja. Hay todo peñízcate la oreja, igualito se va a enfermar. Uno que se peñique la oreja, el otro que se peñique el brazo, todo. Igualito van a hacer la misma respuesta. Igualito se va a hinchar, se va a poner rojo, te va a doler. Entonces, él introdujo ese concepto de que es una respuesta inespecífica y además es un efecto saludable. Y también dijo que no es una enfermedad, porque pensaba que cuando se hinchaba y sucedía todos los efectos o se observaban los signos cardinales de inflamación, pensaban que no estaba enfermo. Está enfermo, no, es una reacción nada. Él fue el que dijo. Mechnikov, que es un biólogo ruso, es el primero en observar el proceso de fagocitosis. Miren, en el año 1880, cuando recién estaban saliendo los microscopios, ¿no? Entonces, él fue capaz de observar la fagocitosis. Ver los macrófagos y ver la fagocitosis. No sé si fueron los micrólogos o los macrófagos, pero él vio la fagocitosis. Cuando vio eso, dijo, entonces quiere decir que la inflamación, ¿no? La inflamación se da porque la inflamación se basa en una respuesta celular. Y comenzó a hablar de esto, ¿no? Y todos se burlaban de él. Decían que estaba yo le he visto, pero no daban crédito ni siquiera a lo que observaban, porque lo que observaba podría decir, oye, ven y mira, ¿no? Pero dicen que estaba ¿no? Bueno, ahí se va a llevar las células fagocíticas a la célula lesionada para englobar las bacterias invasivas. Él vio la fagocitosis de las bacterias.
Y bueno, después le dieron el premio Nobel a la medicina junto con Ehrlich, ¿no? Porque él hablaba de la teoría celular y Ehrlich hablaba de la teoría humoral, de anticuerpos, etc., ¿no? Y les dieron a los dos el premio Nobel. Lo que sí no dice, tampoco no he averiguado, si le dieron el premio Nobel después de que se murió. No sé si le dieron vida, pero después de que se murió le dieron el premio Nobel. Y este señor, Sir Thomas Lewis, a inicios del siglo XX, él descubre una sustancia que le llamó mediador químico de inflamación. ¿Qué descubrió? La histamina. El primer mediador químico de la inflamación descubierto fue la histamina. La histamina es la responsable de todos los sucesos que ocurren en la inflamación. Es responsable de la vasodilatación arteriolar, es responsable del incremento de la permeabilidad, o sea, salida de líquido. Esa es la histamina responsable. Hizo muchos experimentos y dentro de ellos el más famoso de todos es el que se llama la triple respuesta de Lewis. Y lo hizo, dice, en la piel con un instrumento rojo que puede ser una regla, y comenzó a friccionarlo y a friccionarlo un rato, no sé si unos minutos, pero lo comienza a friccionar. Dijo que había tres reacciones o tres respuestas. La primera, que ocurre en 3 segundos. En 3 segundos, lo primero que observaba era que la zona donde pasaba, donde friccionaba, se volvía totalmente pálido. Entonces decía, la primera reacción es que hay una vasoconstricción. Por eso la zona se pone pálida. Pero solamente aparece en los 3 segundos. O sea, que si te distraes, ya no lo haces. Pero después viene otro acontecimiento que sí dura y se observa, que viene a ser que la zona donde funcionaba ya deja de ser pálida y se vuelve roja. Y eso se debe a una vasodilatación. Y la tercera, que después la zona, no solamente la zona de fricción, sino también los alrededores, comienzan a hincharse. Y esa es la triple respuesta. Bueno, a partir de este descubrimiento de la histamina, se descubrieron ¿qué cosa? Los antiinflamatorios. O sea, a este señor le deberían de hacer ¿qué cosa? Como su monumento. ¿Cuánto ganan con antiinflamatorios? 800.000, plata, dinero. Sí, dime. ¿Vas a preguntar? No. Sí, Tomás. Bien, los signos cardinales de la inflamación, ¿no? 1, 2, 3, 4. Allí dijeron que era un ciclo, acá dice que son 30 años nada más, o 38 años después de Cristo. La cosa que se comenzaron a enumerar, ¿no? Es el rubor, el calor, el tumor y el dolor. Así se llamaban, ¿no? Rubor, calor, tumor, dolor. 4. Recuerden que el rubor y el calor está dado por la hiperemia, ¿no? La hiperemia es la vasodilatación arterial. Luego el tumor es que acá, no crean que aquí se está creciendo un tumor, sino le llamaban tumor a qué cosa, a la hinchazón, a la acumulación del exudado líquido. Y el dolor, ¿por qué se produce el dolor? Dice por presión, y que la presión que ejerce el líquido que sale, ¿no? Va a estimular a las terminaciones sensitivas, ¿no? Nerviosas sensitivas, puede ser de la piel, etc. Esos son los 4 signos cardinales que nos ayudan mucho a qué cosa, a poder identificar una inflamación. Bueno, después posteriormente, ¿no? Puede ser Galeno, no sé cuántos autores dijeron que había un quinto, pero Virchow tuvo que verificar y decir, sí señores, es la pérdida de la función mientras dure la inflamación. No es una pérdida de función definitiva absoluta, ¿no?
sino mientras dure el proceso inflamatorio. Por eso, en esta caricatura, ¿no?, se trata de caracterizar a estos signos cardinales de la inflamación, como es el calor, el rubor, tiene vergüenza porque se le cae la túnica, la hinchazón, que le llaman tumor, está gordito, luego el dolor, ahí le empiezan me callo, y luego la pérdida de la función, donde ya no puede sostener nada. Acá ponen una mano también, no sé si les gustará. Ahí está el rubor, ahí está el calor, pasado, está caliente, el dolor, le duele la yema por la cabeza, el edema está hinchado y la pérdida de la función. No me gusta esa mano, pero bueno, a alguno le gustará. Y acá nos enumeran los principales mediadores de la inflamación. ¿Cuántos son? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo que 8, nada más vamos a mencionar, o depende un poco más. Y nos dicen cuál es el mediador químico de la inflamación, quién lo produce, ¿no?, quiénes lo producen, dónde se encuentran y cuál es la acción. Si ustedes pueden ver, el mecanismo de acción que se repite en la mayoría de los mediadores químicos viene a ser ¿cuál? La vasodilatación y el aumento de la miren, las prostaglandinas producen vasodilatación y también aumenta la permeabilidad y no la fuerza. Leucotrienos aumentan la permeabilidad. Citocinas, factor activador de las plaquetas, vasodilatación, aumento de la permeabilidad. Complemento, vasodilatación. Cinina, aumento de la permeabilidad y vasodilatación. Entonces, miren, esta es una de las acciones que más se repite, que es la vasodilatación o el incremento de la permeabilidad. Luego, los que son menos, por ejemplo, el dolor. ¿Quién es el responsable del dolor? Las prostaglandinas y también las cininas. ¿No está? Ahí está el dolor. La fiebre también, las prostaglandinas y también las cininas, aunque creo que no lo han puesto. La fiebre es una de las manifestaciones de tipo sistémicas de la inflamación. Bien, entonces miren cómo se llama histamina, que fue la primera en descubrirse y que por mucho tiempo se pensó que era la única nada más. Pero bueno, hay más, pues a leucotrienos, las citocinas como la interleucina 1, 6, la quinocina, factor activador de las plaquetas, el complemento de las cininas, y aquí falta una muy importante. ¿Cuál es? El óxido nítrico, llamado O-onol. Bueno, y acá nos dicen, mira, ¿quién produce vasodilatación? ¿Quién produce incremento de la permeabilidad? Aquí se repiten, ¿no? Por eso no me gusta este cuadro, no me gusta más. Náuseas, dolor, daño tisular. Bueno, los cuatro no son para aprenderse de memoria. No hay que perder el tiempo, ni que gastar el cerebro en cosas que no van a durar. Bien, tipos de inflamación. Los tipos de inflamación están en referencia ¿qué cosa? Al tiempo. Los de corta duración se llamarán agudos, inflamación aguda, y los de larga duración pues, se llamarán inflamación crónica. Y nos dicen que es de duración corta, solamente dura minutos, horas o unos pocos días, ¿va? Bien, no dice semanas, unos pocos días nada más. Se inicia rápidamente y la característica principal, ¿qué cosa es? El exudado líquido, dice, exudado de fluido plasmático, miren, ¿ah? Fluido plasmático. ¿Dónde está el fluido plasmático? ¿Dónde se encuentra el fluido plasmático? Plasmático, en el plasma. ¿Y dónde está el plasma? En la sangre. Pues entonces está saliendo el líquido de la sangre como un exudado. Y si digo que es plasmático, necesariamente estoy diciendo que tiene que proteínas, ¿no? Principalmente la albúmina, el fibrinogen de la albúmina. Es un líquido rico en proteínas. A diferencia del trasudado, ¿te acuerdas del trasudado?
El trasudado que se producía por desequilibrio de las presiones, lo único que salía era líquido, nada más. No tenía proteínas, nada. ¿Qué es eso? Bueno, y además también del líquido, también vamos a ver que van a estar quienes presentes los neutrófilos, migración de los neutrófilos. En la inflamación crónica, el tiempo, semana, meses y también puede ser año. La característica, ¿cuál es? Las células inflamatorias. ¿Qué células inflamatorias voy a encontrar en una inflamación crónica? Linfocitos, macrófagos y también las células plasmáticas. Y además de estas células inflamatorias, también voy a encontrar ¿qué cosa? La fibrosis. ¿Qué es la fibrosis? ¿Qué es la fibrosis? Es un pez, es un mamífero grande, chico. ¿Qué es? Es un tejido. ¿Entendido? La fibrosis es un tejido. ¿Ya? Recuerden, nosotros no somos ajenos a la palabra fibrosis, ya lo venimos viendo desde hace tiempo. ¿Sí? Congestión crónica, ¿hay fibrosis o no? Bien, dice la inflamación aguda, muy bien. Y nos ponen este dibujo, nos dicen, miren, esto es lo que sucede en los vasos sanguíneos en relación a la inflamación. Acá está normal, acá es lo que hemos visto el trasudado, ¿no? ¿Se acuerda el trasudado? Se eleva la presión hidrostática o disminuye la presión oncótica y salen los líquidos, ¿no? Líquidos, nada más, nada más. Pero en una inflamación, ¿qué es lo que sucede? En una inflamación, mira, estos espacios que están pequeños se abren y por ahí sale líquido, ¿con qué? Con proteínas. Pero además también salen las células inflamatorias, principalmente los neutrófilos en una inflamación. Primero, otra cosa, ¿no? Otra cosa también importante que no vamos a olvidar. Hay una vasodilatación. Normal. Vasodilatación, aumento los espacios donde salen las proteínas junto con el líquido y las células inflamatorias. ¿Y a eso cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Exudado. ¿Y esto acá cómo se llama? Trasudado. De las fases de la inflamación. Bien, entonces acá arriba vas a ver que hay un vaso sanguíneo. Acá te ponen el dibujo primero, ¿no? Un vaso sanguíneo que ya está dilatado, ¿no? Y que comienzan los leucocitos, en este caso los neutrófilos, a acercarse al endotelio. Luego de que se acerca, sufre una modificación en su estructura, su morfología, para que pueda atravesar la pared y salir y dirigirse a la zona de inflamación. Y acá tú ves esto, miren, este es un vaso cortado longitudinalmente y acá se ve, ¿no? Y quienes se acercan al endotelio, pues son los neutrófilos o las células inflamatorias. Está vasodilatado. Pero también, si pones o agudizas un poco la vista, tú puedes ver que acá en la zona que está arriba está más laxa que la zona de abajo, ¿no? ¿Se nota? Acá las fibras colágenas están juntas, acá las fibras colágenas están más dispersas. Y acá en esta otra ya han salido, ¿no?, los neutrófilos, pero también ha salido el líquido. Mira, ¿qué te parece? Ya se vuelve laxo. Ya están emigrando, ya han salido completamente al tejido lesionado. Cuando salen los neutrófilos o salen las células inflamatorias, cuando salen necesariamente tienen que ir hacia la zona de inflamación. Y para que vayan hacia la zona de inflamación, pues alguien les tiene que dirigir. ¿Y quién les dirige? Pues una sustancia que se llama sustancia química. Acá también, acá el vaso se abre, se dilata y los neutrófilos o las células inflamatorias comienzan a marginarse hacia el endotelio. Ahora, ¿cuáles son, no, esos acontecimientos que se dan en la inflamación? Uno, tenemos los cambios vasculares.
2, el aumento de la permeabilidad. Y 3, la migración de los grupos. Entonces, cuando hablamos de cambios vasculares, es para describir o para mencionar qué cosa, la vasodilatación. Hay una vasodilatación arteriolar y también hay una vasodilatación pasiva o venular, también puede ser. La vasodilatación arteriolar es la responsable de qué cosa, de la hiperemia en la inflamación. Permite la entrada masiva de sangre en el territorio vascular. Y hemos dicho quiénes son los responsables de todos los eventos que se dan, los mediadores químicos de la inflamación. Y ahí nos menciona quién es el responsable de esta vasodilatación arteriolar. Dice que son las aminas vasoactivas. ¿Quién es una amina vasoactiva? La histamina, la serotonina, la histamina, ¿no? Son los responsables iniciales de estos cambios. La vasodilatación pasiva, ¿no? Miren, ¿qué dice acá? Éstasis es sinónimo de congestión. Hay una congestión en la microcirculación. Cuando decimos microcirculación, ¿a quién estamos involucrando? Hablando de congestión en la microcirculación, ¿a quién estamos mencionando la microcirculación? Microcirculación. ¿Ah? Microcirculación. Vénulas, capilares. La microcirculación, cuando hablamos de microcirculación, está involucrada las arteriolas terminales, los capilares y las vénulas. Pero si yo hablo de éstasis o congestión, ya no voy a involucrar a la arteriola, sino a las vénulas y a los capilares. Bueno, dice, la sangre se vuelve lenta y por incremento de la permeabilidad, o sea, cuando sale el líquido, salida del líquido rico en proteínas de circulación hasta los tejidos extravasculares. Entonces, esto permite, también el incremento de la permeabilidad hace que la sangre se vuelva, ¿qué cosa? Más densa. Hay una hemoconcentración, especialmente en los capilares, que van a modificar el orden de las células. ¿Qué es lo que va a pasar? Que las células, ¿no? Las células inflamatorias, como por ejemplo los neutrófilos, se comiencen a acercar al endotelio. Y a eso le llaman la marginación. Entonces, el primer cambio, o los cambios vasculares que van a ocurrir, ¿qué cosa es? La vasodilatación arteriolar y también o la hiperemia y la congestión, o la vasodilatación pasiva. El aumento de la permeabilidad. ¿Cómo se realiza el aumento de la permeabilidad? ¿No? El aumento de la permeabilidad, supongo que debe ser el mecanismo por el cual el líquido sale de los vasos sanguíneos hacia el intersticios. Dice, esta alteración, dice, hay una alteración de la estructura de los vasos sanguíneos para que salga este fluido rico en proteínas, que se llama, ¿qué cosa? Exudado. ¿Dónde se ve el exudado? Al intersticio. Pero también nos dice que este líquido rico en proteínas, que le llamamos exudado, es la característica principal y de mayor especificidad ¿de qué? De la inflamación aguda. ¿Sí? Principal y de mayor especificidad es el fluido rico en proteínas, o también llamado exudado. ¿Cómo se realiza esto? ¿Cómo puede salir el líquido del vaso sanguíneo? Puede decir que lo hace a través de ¿qué? De unas brechas o de unos espacios que están entre las células endoteliales. Y de que estos espacios, que suelen ser virtuales porque no se ven claramente, ahí se produce el escape de las proteínas. Bueno, pero hay 3 mecanismos que nos van a explicar cómo sucede esto. El primer mecanismo, dice que es uno de los principales, que siempre se utiliza, es la contracción endotelial. Para que esta contracción endotelial suceda, ¿quién es el responsable de esto? La amina vasoactiva. ¿Cómo se llama la amina vasoactiva? La histamina. Es una respuesta inmediata. ¿Dónde se encuentra la histamina? En
los basófilos, en las células cebadas, del tejido conectivo. Y estas células cebadas o mastocitos se encuentran estratégicamente ubicados, ¿no?, cercanos a las vénulas de 20 a 60 micras de diámetro, donde principalmente las mucosas y en las vénulas. ¿Y por qué están ahí? Porque cuando van a degranular la histamina, los gránulos de histamina, pues lo vierten a estas vénulas y esas vénulas se van a, ¿qué cosa? Se van a contraer las células endoteliales, ¿no? Para esto, para que pueda ejercer su efecto la histamina, las células endoteliales tienen que disponer de receptores H1 y determinan la contracción endotelial. Y si se contraen las células están así, se contraen, entonces amplían los espacios entre las células. Por eso habla de la formación de aberturas. Pero esta acción dice que es rápida y pasajera. Esta contracción endotelial es rápida y pasajera, y es la común de estos tres mecanismos. El segundo mecanismo, ahí está, esto es lo que sucede, ¿no? La célula endotelial se contrae para que estos espacios crezcan y por ahí salgan las proteínas, junto con el líquido. El líquido rico en proteínas, se llaman los hiatos de pequeñas sobre vénulas, principalmente dicen mediadores químicos que intervienen, la histamina, los leucotrienos y otros más, creo que eran como 4 o 5, es la más frecuente de los mecanismos, es rápida y de corta duración. Las otras dos se parecen mucho, miren ahí, miren. Dice, lesión directa de la pared con necrosis y descamación de las células endoteliales, lesión directa con desprendimiento de las células endoteliales, ¿sí? Iguales, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Dice que en esta que está acá se observa, ¿en qué? En lesiones graves, como quemaduras, infecciones. Se desprenden las células endoteliales y se acompaña de lesión de plaquetas, y si hay plaquetas se va a formar trombos, ¿sí? ¿Hasta cuándo dura este aumento de la permeabilidad? La permeabilidad se produce en el momento de la lesión y perdura por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que los vasos se trombosen o se reparen. Pero aquí la respuesta es inmediata y sostenida. ¿La anterior cuál era? Rápida y pasajera. Esta es inmediata y sostenida. La tercera se parece mucho a la segunda, lesión directa con desprendimiento de las células endoteliales. Pero aquí dice que las lesiones son graves. Acá las lesiones son leves o moderadas. Pueden ser lesiones térmicas por radiaciones ultravioletas, o también por rayos X, o por acción de algunas toxinas bacterianas. Pero recuerda que son lesiones leves a moderadas, porque las graves están aquí. Y tiene un patrón tardío y prolongado. Y tomando como ejemplo las quemaduras solares, y que cada uno también lo habría experimentado, pero así como sucede a nosotros, también lo puede suceder a cualquiera, a los perros. Cuando uno se quema, ¿no?, cuando uno se expone al sol por mucho tiempo, no te salen las ampollas inmediatamente, ¿sí? Las ampollas te salen después casi de 12 horas, se forman las ampollas y se siguen formando más, ¿no? Por eso se habla de un patrón tardío y prolongado, ¿no? Entonces tenemos la primera, ojo, tardío y prolongado. La primera es la contracción endotelial, que es la más común. La segunda es lesión directa de la pared con descamación de células, pero por lesiones graves. Pueden ser quemaduras, pueden ser infecciones. La tercera se parece mucho, que también es la lesión directa del desprendimiento de las células endoteliales, pero aquí las lesiones son leves o moderadas. La primera la respuesta es rápida y pasajera, la segunda inmediata y sostenida, y la tercera tardía y prolongada, ¿sí? Y bueno, nos ponen este dibujo donde por supuesto necesariamente tiene que haber lesión del endotelio, ¿no? Si se quema o sufre una infección por una toxina bastante virulenta, entonces
se desprende el endotelio y por ahí sale el líquido cargado de... Bueno, en la grave dice que esto va a durar ¿cuánto? Hasta que el vaso se trombose o se repare. En el otro no hay mucha lesión, solamente es leve moderada, pero tiene una respuesta tardía y la tercera, ¿no? El tercer evento de una inflamación aguda viene a ser la migración de los leucocitos. Esto quiere decir que en este evento va a aportar células del torrente sanguíneo a la zona inflamada. ¿Y esto para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué cosa es? La fagocitosis. Fagocitar a la gente agresora. ¿Cuándo se inicia? Dice que se inicia en la fase de congestión o éstasis de la microcirculación, donde junto a la hemoconcentración, porque recuerden que ya se dio el líquido y la sangre se vuelve más densa, ¿no? Los hematíes se disponen en el centro y los leucocitos se comienzan a marginar o acercarse al endotelio del capilar. Los leucocitos están representados por los granulocitos, y ahí ustedes lo leen, están, que tienen gránulos en su citoplasma, como son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Esos son los granulocitos. ¿Qué más tienen en común los granulocitos? El núcleo segmentado. Los tres tienen núcleo segmentado. Luego vienen las otras células, dice, las mononucleares, que presentan un solo núcleo y que se le denomina células redondas, frente a las otras que se le llaman polimofonucleares. Entonces, acá los fagocitos, ¿no?, vienen a ser los neutrófilos y los macrófagos. Entonces, para una inflamación aguda, los que van a migrar principalmente, ¿quiénes son? O primero, son los neutrófilos. Y bueno, nos ponen acá todos los eventos que se van a dar. Primero va a ser la marginación celular. Esto comienza como en la congestión o éxtasis. Se marginan, o sea, los leucocitos se marginan y se van acercando al endotelio. Luego que se acercan al endotelio van a rodar, ruedan y ruedan. Pero miren, el hecho de que neutrófilo, la célula inflamatoria, se acerque al endotelio, lo primero que va a suceder es que van a expresar moléculas de superficie, tanto los neutrófilos como también el endotelio. Y van a rodar los neutrófilos hasta que se encuentren estas sustancias de superficie y coincidan como la llave y el candado. Y ahí se adhieren, ¿no? Y es necesario que se adhieran, sí, porque esto es una secuencia de eventos que necesariamente llevan un orden, ¿eh? Ahí está. Los neutrófilos, por el éxtasis, comienzan a marginarse y se acercan al endotelio. A eso se llama la marginación. Pero conforme se acercan, van expresando estas moléculas de superficie. Lo mismo hará el endotelio. El endotelio, estimulado por un macrófago que produce sustancias como las citocinas, que van a estimular a que este endotelio también exprese moléculas de superficie. Entonces tenemos tanto en los neutrófilos como en el endotelio estas moléculas que tienen que coincidir y van a rodar hasta que coincidan y se produzca la adhesión, que es este evento. Una vez que hay la adhesión, y es importante porque después de esto el neutrófilo comienza a expresar otras moléculas que le van a ayudar a qué cosa, a poder, ¿no?, atravesar el endotelio, ¿no?, a través de las uniones endoteliales. Este proceso no produce ningún daño al vaso sanguíneo y es el mismo mecanismo que utilizaban los glóbulos rojos en la congestión. ¿Se acuerdan? Cómo había hemorragia en una congestión y que el mecanismo para que los glóbulos rojos salgan, ¿cómo se llamaba? Se llamaba diabetes. Esta es la diabetes. Pero miren, como ustedes ven acá,
el neutrófilo comienza a expresar otras moléculas que se llaman el PKAN1, y estas moléculas le ayudan a atravesar, y también van a ver que el neutrófilo tiene que modificarse, ¿sí o no? Miren, tiene que ajustarse. ¿Para qué? Para que pueda pasar por ese estrecho espacio, y luego que se modifica, nuevamente toma su forma para afuera. Y una vez afuera, ¿qué hace el neutrófilo? El neutrófilo tiene, o los neutrófilos, tiene que dirigirse hacia la zona inflamada. ¿Quiénes les dicen, oye, por acá ven? Las sustancias quimiotácticas. Entonces, las sustancias quimiotácticas van a hacer que los neutrófilos se vayan y se dirigen a la zona de inflamación. Y acá está como ves, acá está la selectina P, la selectina E. Luego en el neutrófilo tienes la glicoproteína, la integrina, que necesariamente tiene que coincidir con la del endotelio para que se produzca la lesión, y luego la transmigración. Bueno, acá también se puede ver que para que el endotelio se estimule, para que exprese también las moléculas, ¿no?, de superficie, hay ya un macrófago que ha fagocitado a la gente y que está produciendo sustancias como las citocinas para que esto se produzca. Bien, acá hay un dibujo, una microfotografía muy bonita donde se puede ver eso, cómo se imagina ahí. Como ya salió los neutrófilos, adhesión y la cascada de estómago. Se comienzan a adherir y comienzan a, miren, se hieren y comienzan a migrar. Acá están saliendo, modificando su morfología para pasar por un estrecho espacio y poder salir al espacio exterior. Bueno, eso lo leen ustedes. Recapitulando, los cambios que se producen en la lesión tisular se deben a tres cosas. ¿Cuál? Los cambios en el calibre, hemos dicho que es la vasodilatación. La segunda, los cambios que ocurren para incrementar la permeabilidad, que son tres. Y luego el paso de los leucocitos. ¿Cuál es el producto final? Otra vez, nos dicen que el resultado, ¿qué cosa es? La acumulación de un fluido rico en proteínas. Además, también de las proteínas, también tiene fibrina. Y también están quienes, los neutrófilos. En los primeros 10 a 15 minutos se produce hiperemia con dilatación arteriolar, dilatación de vénulas, que viene a ser la congestión, y la apertura de los capilares, que va a permitir el líquido o el exudado en la zona de inflamación. Bien, hemos dicho que los primeros en encontrar en una zona de inflamación aguda, ¿quiénes son? Los neutrófilos. ¿Y por qué? ¿Por qué los neutrófilos tienen que estar ahí? Acá hay tres razones por las cuales los neutrófilos están presentes en una inflamación aguda. La primera, los neutrófilos van a predominar entre 6 a 24 horas y después son sustituidos a las 24 a 48 horas. Esta secuencia se va a explicar por qué. Se va a explicar de esta manera. Primero, dice, la expresión de las moléculas de superficie, sustancias de superficie, primero se producen ¿para quién? Primero se producen para los neutrófilos. Las moléculas de adhesión primero son producidas para los neutrófilos. Número uno. Número dos, los factores quimiotácticos. Los factores quimiotóxicos también se producen primero ¿para quién? Para los neutrófilos. Y tercero, recordar que la vida de los neutrófilos es muy corta. Viven solamente de 24 a 48. Es más, ¿no? El neutrófilo fagocita y luego se muere. Cumple su función y luego.
no dura mucho. Entonces, estas son las tres razones por las cuales los neutrófilos están presentes y no dura mucho tampoco su estancia en una inflamación. Ya, y los macrófagos sí sobreviven por mucho tiempo. Los macrófagos pueden subir hasta años, imagínate. Hay excepciones a esta regla. ¿Cuál es la excepción a esta regla de que siempre voy a tener neutrófilos? La excepción a esta regla nos dicen acá. La primera, las infecciones por pseudomonas. Miren, las pseudomonas están relacionadas con aquellas bacterias que son de tipo hospitalario, ¿no? Zonas hospitalarias donde siempre queda la pseudomona, y la pseudomona es bien reacia a todos los tratamientos. Creo que a nada es sensible a la mayoría de los antibióticos. Entonces, los neutrófilos van a predominar hasta 7 días, ¿no? Hasta una semana, o de repente hasta un poco más también. Entonces, acá los neutrófilos van a estar presentes por más tiempo. En la segunda parte nos dicen que cuando hay infecciones virales, ¿no?, aquí no van a predominar los neutrófilos, sino los que van a predominar, ¿quiénes son? O los que van a salir, ¿quiénes son? Los linfocitos. O sea, los linfocitos, las células plasmáticas, ¿no? Dice, ojo, son las células que se identifican en el proceso inflamatorio. Cuando hay, ¿qué cosa? Infecciones virales. Cuando hay procesos de parásitos o de hipersensibilidad tipo 1, no van a ser los neutrófilos, sino serán ¿quiénes? Los eosinófilos. O sea, son las células más importantes. ¿Y por qué? ¿Por qué los eosinófilos? Dice que los eosinófilos tienen una proteína básica. Esta proteína básica tiene muy bajo poder bactericida. No mata a las bacterias, pero sí produce daño a la cutícula de los parásitos. Le produce poros. Entonces viene. Ahora, un eosinófilo no le va a producir, porque con un poro no se va a morir el parásito, ¿no? Los eosinófilos se pegan al parásito, todo, y van produciendo varios poros por diferentes partes de su cutícula del parásito. Entonces, su poder bactericida, atención. Bueno, después de esto, hemos dicho que los neutrófilos salen porque tienen que fagocitarse. El proceso de fagocitosis y eliminación del agente causal lo realiza en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Acá está en presencia de oxígeno. Esta es una fagocitosis de un macrófago. ¿No? De un macrófago, que aquí se forma el fagolisosoma, miren, el fagolisosoma. Y aquí por las especies reactivas del oxígeno, junto con el óxido nítrico, van a producir la destrucción de este agente. El neutrófilo tiene otro mecanismo. El neutrófilo forma un complejo peróxido de hidrógeno con amiloperoxidasa, en presencia de un ayuno que es el cloro, y forma un complejo que también destruye a los microorganismos, como por ejemplo los bacterias. Bueno, tenemos las enzimas lisosómicas y otras proteínas de los lisosomas que pueden destruir también sin presencia del oxígeno. En cambio, la otra sí, necesariamente con oxígeno. Los gránulos lisosómicos que participan en la muerte y lesión tisular. Neutrófilos de dos tipos, y se tienen gránulos. ¿Se acuerdan los gránulos del neutrófilo? Bueno, acuérdense para que lo recuerden. Bien, pero sí les voy a mencionar esto, que son las trampas extracelulares. Las trampas extracelulares de los neutrófilos, que son redes fibrilares de cromatina nuclear, ¿ya? Y aportan una elevada concentración de sustancias antimicrobianas. ¿Para qué? Para evitar la diseminación de las infecciones, bueno, de los microbios, en este caso de las bacterias, atrapándolas en esta fibrina, en respuesta a patógenos infecciosos y mediadores inflamatorios.
En su formación el núcleo se pierde y por supuesto va a morir. Entonces, lo verde nos dicen acá que es la cromatina, que miren qué es lo que hace, ¿no? Lo expulsa como si fuera una red y ahí van a quedar atrapados, ¿qué cosa? Las bacterias. Esta es una microfotografía electrónica y esta red fibrillar que se llama trampa extracelular de neutrófilo es esta, donde quedan atrapadas las bacterias. Por supuesto, la acción significa la muerte del virus. Bien, clases de inflamación aguda. La inflamación aguda se caracteriza por los exudados. Ahora, el tipo de exudado que predomina va a determinar el tipo de inflamación que es. La primera es el exudado seroso. El exudado seroso es un exudado líquido, pero este líquido es un líquido que es, ¿cómo le dicen cuando es turbio? Es un líquido turbio, no como el transudado que era transparente, ¿sí? Este es un líquido turbio, siempre. ¿Y por qué? Primero porque tiene, ¿no?, proteínas, es rico en proteínas, y también porque tiene fibrina. Hay muy pocas células inflamatorias y también poca lesión tisular. Y esto ocurre principalmente ¿dónde? En las membranas serosas. ¿Cuántas membranas serosas poseen? 3. Y todas comienzan con P. Pleura, peritoneo y pericardio. Pero ojo, yo también puedo tener un exudado seroso en el pulmón, ¿sí o no? En los espacios alveolares también se puede acumular líquido, por la reacción inflamatoria se sucede ahí. O sea que en el pulmón también, En el caso de la inflamación del pulmón también puedo tener un exudado seroso. Ahora, para yo expresar la inflamación en el pulmón, no digo itis, ¿no? Porque todo para designar una inflamación de un órgano tejido, utilizo el sufijo itis, ¿no? Por ejemplo, dermatitis, nefritis, hepatitis, rinitis, encefalitis, cistitis, otitis. Pero para designar la inflamación del pulmón, no digo itis, sino digo neumonía. Y cuando digo neumonía, quiero decir que la reacción inflamatoria o el exudado inflamatorio lo voy a encontrar ¿dónde? En el espacio alveolar. Entonces, en el pulmón también puedo encontrar una inflamación de tipo C2. ¿Alguna vez te has quemado y te ha salido una ampolla? Eso es una forma de inflamación serosa, pero focal, ¿sí? Entonces, esa ampolla también es un ejemplo de inflamación serosa, pero focal, ahí, bien delimitada. Entonces tenemos que la inflamación serosa se puede encontrar en las serosas, en el pulmón y también en la piel como forma de ampollas o vesícula. La siguiente inflamación se llama la inflamación fibrinosa. Entonces, acuérdate, ¿dónde viste la fibrina antes? ¿Formando qué? Trombos, muy bien. Pero dentro del vaso sanguíneo, ¿sí o no? Formando un trombo. Pero ahora lo vas a ver a la fibrina como un exudado, que no está dentro del vaso sanguíneo, sino está afuera. Y afuera se llama exudado. ¿Ya? Tu trombo, ¿dónde lo vas a poner? Dentro del vaso sanguíneo. Acá, esta fibrina es un exudado. ¿Ya? Y es un exudado donde el daño es mayor, ¿sí o no? Porque ya no solamente está saliendo el líquido o el plasma, sino ya está saliendo, ¿qué cosa? El fibrinógeno que se está, ¿qué cosa? Que se está precipitando, que se está convirtiendo en fibrina. ¿Ya? Como exudado. Miren esto, ¿ven toda esta superficie? Que parece que se está levantando y acá miren estos hilos. Todo esto que tú ves es el pericardio, que está lleno de ¿qué?
de fibrina. Mira, y cuando lo despegan, mira cómo se forman, ¿no? Es como que te pusieras bastante mantequilla en tu pan, lo pones ahí y lo sacas y se desprende así, por eso le llaman el pan con mantequilla, la fibrina pan con mantequilla, pericardito y pan con mantequilla. Pero es abundante, tú no ves acá ni el músculo, no ves nada, ¿no? Porque está lleno de fibrina. Bueno, entonces, ¿dónde se da la inflamación fibrinosa? También en las serosas, peritoneo, pleura y pericardio enterolicario. Miren, y por acá se agudiza la vista, que hay un poquito de líquido, ¿no? Amarillo, denso. Entonces, la inflamación fibrinosa también la podría encontrar en el pulmón, como una neumonía. ¿Habrá una neumonía fibrinosa también? Claro que sí. Entonces, la inflamación fibrinosa lo voy a encontrar también en las membranas serosas, pero también lo voy a encontrar en el pulmón, como una neumonía fibrinosa. Ahora, la fibrina también lo puede encontrar como una inflamación, pero en los órganos, ¿qué cosa? Membranosos, ¿ya? ¿Qué significa que sean membranosos? Que tienen, ¿qué cosa? Tienen una luz, ¿ya? Entonces, aquí la fibrina se va a depositar sobre el epitelio y se desprende con facilidad. ¿En forma de qué cosa? De una membrana, ¿ya? Por eso le llaman pseudomembranas. En cambio, la diftérica, también la fibrina se deposita sobre un epitelio, pero un epitelio que está en necrosis, porque es gravemente dañado, y forma una unidad que no se puede desprender, y que si lo desprendes, dejas una superficie sangrante. A eso le llama diftérica. Pero ojo, solamente ocurre en órganos membranosos como los intestinos, el estómago, los bronquios, la tráquea, los uretres, la uretra, la vejiga, de repente también. Y aquí se ve esto, ¿no? Miren, acá está. Este es el intestino, este es el miocardio, perdón, esta es la fibrina, aquí está el miocardio, el pericardio y esta es la fibrina. Este es lo clásico. Y acá, esta es una inflamación de tipo fibrinosa, pseudomembranosa. Bueno, acá la fibrina está combinada con restos o contenido y que se puede fácilmente desprender sin ningún problema. Eso es producido por la salmonela. La siguiente es la inflamación catarral. ¿Dónde ocurre la inflamación catarral? La inflamación catarral necesariamente está relacionado con el incremento o la hipersecreción de moco. Entonces, toda superficie mucosa es capaz de reaccionar así, catarral. Ojo, miren, macroscópicamente no es solamente ver que hay mucho moco, sino que venga acompañado también de otras características de la inflamación, como por ejemplo la hiperemia. Tengo moco, tengo hiperemia y de repente también hasta la hinchazón. Bueno, la hinchazón no la vas a poder ver, de repente en la submucosa puede estar incrementada. Y acá vemos, miren, creo que este es estómago, si no me equivoco, y acá, esto que está acá en el medio, que ya viene a ser la luz, células que han descamado, ¿no? Que también eso es parte de las características microscópicas, la hipersecreción de moco, incremento de las células que producen moco, si es intestino de las células caliciformes, si es estómago de repente, ¿no? Mayor cantidad de moco y con descamación celular. Bueno, acá está un estómago que está hiperémico, las crestas están hinchadas y que también es característica de la inflamación de tipo catarral. Ahora también hay una inflamación hemorrágica. Y ahora viene la pregunta, ¿y cómo puedo diferenciar una inflamación hemorrágica de una hemorragia? ¿Cómo puedo diferenciar una hemorragia de una inflamación hemorrágica? Miren ustedes, ahí está. Ahora, miren estas crestas y miren estas crestas. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Esto es normal. A pesar de que hay hiperemia acá, miren, las crestas normales. ¿Y qué les parece estas crestas?
Ya sabemos que está hemorrágica. ¿Cómo sabemos que es inflamación hemorrágica? Tiene que ir acompañada de las características de inflamación. En este caso, la hinchazón. No vas a ver hiperemia, pues ya te hemorrágica. En una hemorrágica puedes ver hiperemia, ya no se puede. Entonces, va acompañada de esto. Y acá en el corte también puedes ver que de repente la submucosa se hace evidente, aunque sea un poquito se hace. Y miren, también es microscópicamente una inflamación hemorrágica. ¿Qué nos ayuda a decir? ¿Qué nos ayuda a decir que estamos viendo una inflamación? Acá, ¿qué nos ayuda? La hemorragia está evidente, por supuesto, de eso no hay ningún problema, ¿no? Pero ¿cómo sé de que esto es una inflamación hemorrágica? ¿Ves estas células que están acá que son? Exacto. Esta es la muscular de la mucosa y esta es la submucosa que está laxa. Yo puedo encontrar la laxitud en la lámina propia, pero también en la submucosa. Células inflamatorias junto con los glóbulos rojos, inflamación. ¿Entendí? Bueno, y hay dos inflamaciones que necesariamente tengo que verlo microscópicamente, como es la inflamación eosinofílica. ¿Se acuerdan cuando mencionamos que había inflamación eosinofílica? Cuando se trata de parásitos y también de reacción de hipersensibilidad tipo 1. Y ojo, para yo reconocer un eosinófilo tengo que ver los gránulos, ¿bien? Como ven ahí, ¿se ven los gránulos o no se ven los gránulos? Porque si yo no veo gránulos, es muy probable que lo que estás viendo, ¿qué cosa es? Un neutrófilo o los neutrófilos. Pero también si tú sabes que esto está asociado a algún parásito, entonces, y es agudo, necesariamente vas a ver los eosinófilos, ¿sí? El otro tipo de inflamación que necesariamente tengo que verlo microscópicamente, porque macroscópicamente no se deja ver, es la inflamación monocitaria, o también llamada inflamación linfocítica, o también llamada inflamación no supurativa, en el cual vamos a ver a quiénes, a los linfos principalmente. Linfos. También puede estar presente en las células plasmáticas. Y ya sabemos quiénes son los agentes acá para que esto se produzca. El virus. Acuérdate que hay una lámina que te ha acompañado desde la primera. La virus. Y la vas a ver ahora. Porque ella es fiel. La última y la más popular de todas, la inflamación purulenta, también llamada succedativa. ¿Producida por quién? ¿Quiénes son las causantes de esta? En términos generales, las bacterias. Alta cantidad de polimorfos nucleares, en realidad los neutrófilos, muertos o vivos, y pueden haber también presencia de las bacterias o las colonias bacterianas y que le dan una consistencia de eso. Formas de inflamación supurativa, por ejemplo, el absceso, ¿no? Es una colección de pus o una colección de neutrófilos que están rodeados por una cápsula. El flemón, si no tiene una delimitación, ¿no? Está difusamente, y el empiema es la acumulación de pus en una cavidad natural, como la pleura, el peritoneo, o también los senos. Luego habla de una inflamación ulcerosa. Dice, cuando habla de la inflamación ulcerosa, miren lo que dice el libro, me parece interesante porque dice esto. En superficies epiteliales con daño severo, necrosis más fibrina. ¿Te acuerdas que hablamos de necrosis más fibrina en qué? En la difterica, ¿no? Sí. Pero nos dicen que acá esta necrosis llega más allá de la mucosa. En la difterica solamente habla del epitelio. Acá la necrosis está más allá de la mucosa o de la dermis. Entonces quiere decir que la inflamación ulcerosa yo lo voy a encontrar en las mucosas o en la piel. Pero cuando esta se desprende, o sea, cuando esta necrosis junto con la fibrina se desprendan y dejan una cavidad o un hueco, a eso le llamo úlcera. Pero mientras esté ahí, eso se llama inflamación ulcerosa.
Y acá te ponen este es un estómago de caballo. Esa es la parte glandular, y estas zonas no tienen ya la parte blanquecina, es porque se ha destruido y están llegando más allá de submucosa, que no se llama mucosa acá, pero se nota claramente, ¿no? Bueno, la inflamación crónica en términos generales, hemos dicho que tiene una duración, ¿no? Una duración de meses, semanas, meses o años, y tiene dos características importantes. ¿Cuál? Las células inflamatorias y la fibrosis. Células inflamatorias y las fibrosis. ¿Qué células inflamatorias voy a ver ahí? Los linfocitos, las células plasmáticas y también los macrófagos. Y como es más proliferativa que exudativa, voy a encontrar la fibrosis. Es la fibrosis que prevalece sobre el exudado. La inflamación crónica puede producirse de diversas causas: progresión de inflamación aguda, episodio recurrente de inflamación aguda, y desde el comienzo puede ser una inflamación crónica, siempre. Bueno, estos son los medidores que vamos a ver en la siguiente clase. Integremos lo aprendido: comparar las imágenes, comparar con las fotos del acta de patología con el diagnóstico, determinar la gravedad de cada una de las lesiones y sus consecuencias, y nada más. ¿Sí?